Atención, atención estimados alumnos y estimadas alumnas. Sean bienvenidos y bienvenidas, una vez más, a una nueva emisión de Edúcate con las Estrellas. El programa donde el conocimiento científico se convierte en una aventura para comprender el universo. El día de hoy vamos a realizar un viaje extraordinario. Un viaje que comenzará en el interior del átomo. Continuará entre las fuerzas y la energía que mueven el universo. Y terminaremos explorando uno de los mayores misterios de la naturaleza. ¿Cómo es que surgió la vida y por qué existe tanta diversidad biológica en nuestro planeta? Para comprender estos temas, es importante consultar sus tarjetas de estudio correspondiente al mazo número 2 de esta semana, es decir, el paquete número 2 de tarjetas correspondientes a ciencias naturales, experimentales y tecnología. Pues recordemos que lo visto el día de hoy es en función del contenido de nuestras tarjetas y con base en los temas que ustedes deben revisar para acreditar su proceso de bachillerato. Y precisamente hoy trabajaremos con un mazo científico, en donde revisaremos principalmente lo siguiente. 1. Revisaremos el conocimiento de cómo entendemos el concepto de átomo para entender cómo se formó la vida. Con esta tarjeta nos estamos invitando directamente a comprender cómo la materia, la energía y los procesos biológicos permiten explicar tanto el funcionamiento del universo como también la existencia de los seres vivos. Estaremos también trabajando con su tarjeta de habilidades, con la cual aprenderemos a descifrar cómo funcionan los patrones de la naturaleza del mundo que nos rodea. Porque la ciencia no solamente consiste en memorizar información, sino que también implica observar fenómenos, identificar relaciones, analizar evidencias y construir explicaciones fundamentadas sobre cómo funciona la naturaleza. Y por último, estaremos trabajando con su tarjeta de desafío, con la cual plantearemos una ecuación para resolver justo lo relativo a entender la vida. El reto de esta tarjeta será integrar los conocimientos adquiridos para comprender cómo la materia, la energía y los procesos evolutivos se relacionan entre sí para hacer posible la vida. Porque la ciencia nos permite comprender cómo la materia, la energía y los seres vivos forman parte de una misma historia de transformación. Recordemos, estimados alumnos, que para esta sesión ya nos encontramos en lo que viene siendo su, específicamente, séptima semana de clases. Es decir, ya nos encontramos en su clase número 14. ¿Y esto qué implica? Que únicamente nos queden, aparte de esta sesión del día de hoy, 2 sesiones más virtuales para terminar con su programa académico, oficialmente. Y para aquellos que están en la modalidad presencial, nos quedarían nada más el próximo fin de semana, más el otro fin de semana para finalizar con su programa académico. Es decir, ya estamos en la séptima semana y estamos en la recta final. ¿Ello qué implica, estimados alumnos? Sencillo. Implica que ya estamos a nada de pasar a la siguiente etapa de nuestro proceso, lo correspondiente a acreditar nuestro examen. Y para ello es importante que a partir de este momento empecemos a repasar todo lo visto, desde la primera materia que ustedes vieron, lengua y comunicación, hasta las últimas materias que ya estamos revisando, que les anticipo. En esta sesión cerramos con Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología para específicamente sus clases virtuales. Para los alumnos presenciales estarán revisando su materia de Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología el próximo fin de semana y para la otra semana cerraremos con inglés. Es decir, ya cerramos directamente con las materias y las áreas temáticas que corresponden al desarrollo de su programa para que adquieran los conocimientos necesarios y suficientes para así acreditar su proceso de bachillerato en estos 2 meses que estamos por cerrar. Así que, de antemano, pese a que todavía no cerramos, pero sabemos ya estamos a punto de llegar a la recta final, yo les quiero mandar una fuerte felicitación por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias, estimados alumnos. Ustedes son aquellos que están llevando a cabo su proceso de aprendizaje y, por tanto, ustedes son los ganadores. Muchas felicidades. Muy bien. Habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a llegar al momento que más nos atañe, la presentación de nuestras estrellas invitadas. Como sabemos, en Edúcate con las Estrellas, siempre tenemos estrellas que a través de sus opiniones nos van retroalimentando y nos van nutriendo de reflexiones muy fundamentales para el desarrollo de nuestros temas.
Y en esta ocasión tenemos estrellas muy particulares que estarán interviniendo directamente con unas muy buenas intervenciones y opiniones con respecto a los temas que vamos a revisar. Por un lado, tenemos el día de hoy a una estrella que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las letras, la cultura y el conocimiento humano. Sin embargo, recientemente ha descubierto una gran pasión por la divulgación científica y por las preguntas que la ciencia integra para intentar responder sobre cómo funciona el universo. Y nuestra segunda estrella, invitada, es un músico, soñador y amante de la naturaleza, que desde la década de los años 70 ha dedicado buena parte de su vida a reflexionar sobre la relación entre seres humanos, el planeta y el universo. Así que sin más preámbulos, vamos a darle una cálida bienvenida a nuestras estrellas del día de hoy. Adelante Victoriano Iletrado y Yaretón Lennon. Yo diría que la química nos permite descubrir las conexiones que existen en la naturaleza, raza. Las plantas transforman sustancias para producir alimentos. Los seres vivos obtenemos energía a partir de los nutrientes, ¿verdad? Y muchos de los procesos que mantienen la vida dependen de reacciones químicas bien bonitas que ocurren constantemente. Cuando observamos un bosque, un río o un jardín, solemos apreciar su belleza interior, pero pocas veces pensamos en todos los procesos químicos, raza. Y esos procesos químicos ocurren al mismo tiempo. Las plantas intercambian gases con la atmósfera, los microorganismos descomponen materia, raza, y también los nutrientes circulan continuamente entre los seres vivos y el ambiente. Lo más sorprendente es que los elementos químicos presentes en nuestro cuerpo también forman parte de los océanos, las montañas e incluso las estrellas, bandita. Por eso nos recuerda que todos formamos parte de una misma historia natural. Comprender la química nos permite reconocer esas conexiones, raza, y valorar mejor los procesos que hacen posible la vida en nuestro planeta. Amor y paz, banda. Siempre me ha parecido interesante que la química tenga cierta semejanza con el lenguaje. Así como unas cuantas letras permiten formar miles de palabras y relatos, los elementos químicos pueden combinarse para generar una enorme diversidad de sustancias. Pues gracias a la química podemos entender cómo se forman los materiales, por qué ocurren ciertos cambios en la naturaleza y cómo el conocimiento científico ha permitido desarrollar avances importantes para la salud, la industria y la vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en algo tan cotidiano como preparar una taza de café. Aunque en este proceso intervienen cambios físicos y químicos que modifican las propiedades de las sustancias involucradas, pues lo mismo ocurre cuando cocinamos alimentos, utilizamos medicamentos o conservamos productos para su consumo. Además, la química nos ayuda a comprender que la realidad está en constante transformación. Nada permanece exactamente igual con el paso del tiempo. Las sustancias reaccionan, la materia cambia y los fenómenos que observamos tienen causas que pueden estudiarse mediante la investigación científica. Por ello, aprender química también implica desarrollar una mirada más analítica y curiosa sobre el mundo que nos rodea. Perfecto. Muchísimas gracias, queridas estrellas. Sin duda alguna, sus presentaciones son muy enriquecedoras. Muy bien, estimados alumnos. Vamos a explicar rápidamente la dinámica de nuestro concurso científico. Como sabemos, nuestras estrellas, sesión por sesión, conforme se presentan, intervienen en función de una serie de rondas en las cuales nosotros desarrollamos una pregunta o un contexto práctico en particular que ellos deben responder a través de darnos su opinión y su intervención. La dinámica es la misma de siempre. Nosotros revisamos rápidamente un tema, pasamos a una ronda, arrojamos una pregunta para nuestras queridas estrellas y entonces nuestras estrellas tienen que responder. Y conforme ellos responden y desarrollamos los temas de la sesión, ustedes, estimados alumnos, deben votar directamente por la estrella con la cual consideran tuvo una mejor opinión o participación. ¿Y cómo votan? Sencillo, a través de reacciones, las cuales yo les estaré indicando para que así podamos votar por su estrella favorita. Así que, sin más preámbulos, comencemos con la sesión del día de hoy. La ronda número 1 es el poder de la química. Vamos a iniciar nuestro recorrido científico explorando una disciplina que se encuentra presente en prácticamente todo lo que nos rodea, la química.
Todo lo que existe está formado por materia. Recordemos su sesión de ayer. La materia, si anotaron bien, es todo aquello que tiene masa y por tanto ocupa un lugar en el espacio. Los seres vivos, los océanos, las montañas, los alimentos e incluso los objetos que utilizamos a diario como su celular, como sus tabletas, como su cartera, etc., tienen algo en común. Están constituidos por átomos y sustancias que interactúan constantemente. El concepto de átomo viene siendo trabajado desde la antigüedad. Pensadores de la antigua Grecia, principalmente de la polis ateniense como Demócrito, ya pensaban en la idea de que la materia estaba formada por partículas tan diminutas e imperceptibles ante el ojo humano que constituían toda la base estructural de la materia. Y Demócrito justo propuso la idea de átomo, es decir, una pequeña unidad de la materia que conforma todo lo que vemos. Sin embargo, sabemos que actualmente los átomos son más complejos que meramente pequeñas unidades. Inclusive sabemos que los átomos no son la unidad más mínima de la materia, sino que hay todavía partículas más diminutas que conforman al mismo átomo, y que esas partículas tan diminutas, como los electrones, los protones y los neutrones, por ejemplo, también están compuestas por otras partículas todavía más diminutas y más fundamentales, como los quarks, como los gluones, etc. A su vez, también sabemos que mucha de la materia que nosotros entendemos está constituida por sustancias que interactúan constantemente, sustancias químicas, que están definidas en función del tipo de átomo que está interactuando, es decir, el elemento químico. La química, por tanto, estudia precisamente cómo está formada la materia, cuáles son sus propiedades y cómo ocurren sus transformaciones. Gracias a ella, podemos comprender fenómenos tan cotidianos como la cocción de nuestros alimentos, la oxidación de los metales, la fabricación de fármacos o medicamentos y también los procesos que ocurren dentro de un organismo como el nuestro. Y uno de los propósitos de esta asignatura es reconocer que los cambios que observamos en la naturaleza y en la tecnología pueden explicarse mediante procesos químicos que ocurren continuamente a nuestro alrededor. Es decir, el desarrollo de lo que entendemos como átomos, elementos químicos, moléculas y reacciones químicas tiene que ver justo con el estudio de esta materia. Vamos a hacer un repaso rápido. Átomo se entiende como la unidad mínima de la materia que está constituida en cuanto a estructura refiere. Un elemento químico es la forma en la que se define directamente un átomo a través de establecerse como una sustancia que no puede descomponerse en otras más, como por ejemplo el hidrógeno, el helio, el nitrógeno, el cobre, el hierro, etc. son ejemplos de elementos químicos. Las moléculas, por su parte, son el conjunto de elementos químicos que cuando se unen forman un tipo de molécula en particular a través de compuestos químicos. Por ejemplo, una molécula de agua que sabemos que está compuesta principalmente por dos partículas o dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es decir, H2O. Eso es una molécula de, en este caso, agua. Y por tanto, una reacción química que refiere principalmente a un cambio en una sustancia. Es decir, cuando la materia internamente cambia y por tanto los elementos químicos que interactúan en la materia terminan teniendo cambios fundamentales. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar con la primera pregunta de esta ronda. Mucha atención, queridos alumnos, y mucha atención, queridas estrellas, porque la pregunta es la siguiente. ¿Por qué consideran que la química es importante para comprender el mundo que nos rodea? Adelante. Vayamos con nuestras estrellas al set. Yo diría que la química nos permite descubrir las conexiones que existen en la naturaleza, raza. Las plantas transforman sustancias para producir alimentos. Los seres vivos obtenemos energía a partir de los nutrientes, banda. Y muchos de los procesos que mantienen la vida dependen de reacciones químicas bien bonitas que ocurren constantemente. Cuando observamos un bosque, un río o un jardín, solemos apreciar su belleza interior, pero pocas veces pensamos en todos los procesos químicos, raza. Y esos procesos químicos ocurren al mismo tiempo. Las plantas intercambian gases con la atmósfera. Los microorganismos descomponen materia, raza.
Y también los nutrientes circulan continuamente entre los seres vivos y el ambiente. Lo más sorprendente es que los elementos químicos presentes en nuestro cuerpo también forman parte de los océanos, las montañas e incluso las estrellas, bandita. Por eso nos recuerda que todos formamos parte de una misma historia natural. Comprender la química nos permite reconocer esas conexiones, raza, y valorar mejor los procesos que hacen posible la vida en nuestro planeta. Amor y paz, banda. Siempre me ha parecido interesante que la química tenga cierta semejanza con el lenguaje. Así como unas cuantas letras permiten formar miles de palabras y relatos, los elementos químicos pueden combinarse para generar una enorme diversidad de sustancias. Pues gracias a la química podemos entender cómo se forman los materiales, por qué ocurren ciertos cambios en la naturaleza y cómo el conocimiento científico ha permitido desarrollar avances importantes para la salud, la industria y la vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en algo tan cotidiano como preparar una taza de café. Aunque en este proceso intervienen cambios físicos y químicos que modifican las propiedades de las sustancias involucradas, pues lo mismo ocurre cuando cocinamos alimentos, utilizamos medicamentos o conservamos productos para su consumo. Además, la química nos ayuda a comprender que la realidad está en constante transformación. Nada permanece exactamente igual con el paso del tiempo. Las sustancias reaccionan, la materia cambia y los fenómenos que observamos tienen causas que pueden estudiarse mediante la investigación científica. Por ello, aprender química también implica desarrollar una mirada más analítica y curiosa sobre el mundo que nos rodea. Muy bien. Excelente reflexión, estimadas estrellas. Muchas gracias por su intervención en esta primera ronda. Como ya pudimos ver, la química nos permite comprender que la materia cambia, se transforma y participa en innumerables procesos naturales y tecnológicos, tal y como ya comentaron nuestras queridas estrellas. Por ello, estudiar química no consiste únicamente en conocer elementos o fórmulas, sino más bien en desarrollar la capacidad de observar fenómenos, analizar evidencias y explicar científicamente cómo funciona nuestro entorno. Y justamente eso se relaciona con nuestra tarjeta de habilidades del mazo del día de hoy. Es decir, aprender a descifrar cómo funcionan los patrones de nuestra naturaleza. Porque la ciencia busca comprender las relaciones que existen entre los fenómenos que observamos diariamente. Muy bien, con esto cerramos la primera ronda. Y para ello, es momento de que ustedes, estimados alumnos, empiecen a votar por su estrella favorita. Si a ustedes les pareció mucho más entretenida o mucho más acertada la reflexión y la intervención de Yaretón Lennon, denle un like. Pero si consideran que la intervención de Victoriano y Letrado fue más enriquecedora, denle un me encanta. Vayan votando a través del chat para que podamos hacer el conteo correspondiente de sus votos. Y mientras ustedes siguen votando por su estrella favorita, pasaremos a la ronda número 2. Muy bien. Vamos a ver un tema muy particular. Cómo de un simple átomo pasamos a la formación del universo, a través de fuerzas y energías. Hasta aquí ya hemos explorado cómo la química nos ayuda a comprender la materia y sus transformaciones a través de entender cómo está conformada internamente la materia misma. Sin embargo, para entender plenamente el funcionamiento del universo, debemos analizar otro elemento fundamental: la energía. Si observamos nuestro entorno y somos un tanto curiosos, descubriremos que prácticamente todo lo que ocurre involucra energía. La utilizamos para movernos, para estudiar, para trabajar y realizar actividades cotidianas. Los seres vivos la necesitan para sobrevivir y los fenómenos naturales dependen de ella para producir cambios en el ambiente. Un claro ejemplo es la energía solar. Sin la energía que nos proporciona directamente nuestra estrella, el Sol, no existiría la vida en el planeta Tierra. Así tantito cambiara la intensidad con la que el Sol nos permite nutrirnos de la energía solar, nosotros básicamente como planeta terminaríamos colapsando, porque la vida ya no podría darse. Este es un ejemplo claro de cómo la energía de una estrella como nuestro Sol, de las miles y millones de estrellas que hay en el universo,
son fundamentales para propiciar condiciones de vida como la que nosotros tenemos la garantía de poder vivir aquí en el planeta Tierra. Pero ojo, la energía no actúa sola. En el universo existen fuerzas que permiten explicar el movimiento de los cuerpos, la formación de galaxias, el comportamiento de los planetas y numerosos fenómenos que observamos diariamente. Uno de los propósitos formativos de esta asignatura consiste precisamente en comprender cómo la materia y la energía interactúan continuamente, cómo inclusive permiten que ocurran procesos tanto en la Tierra como en el resto del universo. Por ejemplo, es gracias a la interacción entre materia y energía que sabemos que se formó el universo a través de lo que sabemos fue una gran explosión inicial, en donde se concentró toda la materia que actualmente podemos observar en el universo conocido, es decir, el famosísimo Big Bang. Y es gracias al conocimiento científico de todos estos detalles y estas teorías que sabemos que la energía puede transformarse de una forma u otra. Es decir, la energía puede producir cambios que son fundamentales para la organización y la estructura de la misma materia. La energía luminosa del sol, por ejemplo, puede convertirse en energía química dentro de las plantas a través del proceso de la fotosíntesis, donde sabemos las plantas adquieren y fijan la energía del sol para que así la conviertan en nutrientes. La energía química, por ejemplo, de los alimentos puede transformarse en movimiento dentro de nuestro cuerpo. Es decir, cuando consumimos un alimento, esta contiene una determinada reacción química, la cual se procesa a través de nuestro cuerpo a través de procesos metabólicos. Y recordemos, nuestro metabolismo y el metabolismo en general para cualquier organismo es básicamente el conjunto de reacciones químicas que ocurren internamente en nuestros organismos para adquirir energía o en su defecto para cumplir con procesos orgánicos que permiten la vida. Por ejemplo, que el corazón bombe sangre, que digeramos nuestros alimentos, que las células y los tejidos funcionen correctamente, etcétera, etcétera. Incluso las estrellas mismas liberan enormes cantidades de energía que influyen en la dinámica del cosmos. Es decir, las estrellas, como ya vimos el día de ayer, liberan una energía inconmensurable que prácticamente no podemos ni tener la capacidad de dimensionar debido a procesos de fusión nuclear, en donde, como ya observamos el día de ayer, lo que hacen las estrellas es principalmente quemar y fusionar átomos de hidrógeno constantemente, lo cual provoca que esos átomos de hidrógeno se conviertan en un nuevo átomo, un átomo de helio. Y ese proceso de fusión nuclear, produce tanta liberación de energía que hace que la estrella se vuelva tan caliente, pero que a su vez tenga muchísima gravedad, y por tanto se formen las estrellas. Y así como se forman las estrellas, también se forman los planetas mediante procesos similares, cuando se libera una cantidad exorbitante de energía a través de procesos donde la materia se va condensando y haciéndose mucho más densa. Así es como surgieron las primeras galaxias del universo, así es como el universo se fue, por un lado, adquiriendo mayor densidad y mayor gravedad gracias a la enorme cantidad de materia y energía que producen los astros celestes, pero que a la par también se han ido cada vez más alejando entre sí debido a procesos energéticos que tienen que ver con temas en torno a cómo funciona la materia en el universo. Y bueno, estimados alumnos, habiendo dicho todo esto, es momento de ahora hacer una pregunta fundamental para nuestras queridas estrellas del día de hoy. La pregunta es la siguiente: ¿por qué consideran que la energía es tan importante para comprender el universo y los fenómenos que observamos a nuestro alrededor? Adelante, estimadas estrellas. Quiero sus respuestas. Yo diría que la química nos permite descubrir las conexiones que existen en la naturaleza, raza. Las plantas transforman sustancias para producir alimentos. Los seres vivos obtenemos energía a partir de los nutrientes, ¿verdad? Y muchos de los procesos que mantienen la vida dependen de reacciones químicas bien bonitas que ocurren constantemente. Cuando observamos un bosque, un río o un jardín, solemos apreciar su belleza interior, pero pocas veces pensamos en todos los procesos químicos, raza. Y esos procesos químicos ocurren al mismo tiempo. Las plantas intercambian gases con la atmósfera. Los microorganismos descomponen materia, raza. Y también los nutrientes circulan continuamente entre los seres vivos y el ambiente.
Lo más sorprendente es que los elementos químicos presentes en nuestro cuerpo también forman parte de los océanos, las montañas e incluso las estrellas, bandita. Por eso nos recuerda que todos formamos parte de una misma historia natural. Comprender la química nos permite reconocer esas conexiones, raza, y valorar mejor los procesos que hacen posible la vida en nuestro planeta. Amor y paz, banda. Siempre me ha parecido interesante que la química tenga cierta semejanza con el lenguaje. Así como unas cuantas letras permiten formar miles de palabras y relatos, los elementos químicos pueden combinarse para generar una enorme diversidad de sustancias. Pues gracias a la química podemos entender cómo se forman los materiales, por qué ocurren ciertos cambios en la naturaleza y cómo el conocimiento científico ha permitido desarrollar avances importantes para la salud, la industria y la vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, en algo tan cotidiano como preparar una taza de café. Aunque en este proceso intervienen cambios físicos y químicos que modifican las propiedades de las sustancias involucradas, pues lo mismo ocurre cuando cocinamos alimentos, utilizamos medicamentos o conservamos productos para su consumo. Además, la química nos ayuda a comprender que la realidad está en constante transformación. Nada permanece exactamente igual con el paso del tiempo. Las sustancias reaccionan, la materia cambia y los fenómenos que observamos tienen causas que pueden estudiarse mediante la investigación científica. Por ello, aprender química también implica desarrollar una mirada más analítica y curiosa sobre el mundo que nos rodea. Muy bien. Excelente participación, estimados y estimadas estrellas. Hoy, con sus intervenciones, hemos visto que la energía se encuentra presente en todos los procesos naturales y tecnológicos. Además, hemos comprendido que las fuerzas permiten explicar muchos de los fenómenos relacionados con el movimiento y la interacción entre los cuerpos. Estos conocimientos nos ayudan a interpretar mejor el funcionamiento del universo y a reconocer también que la materia y la energía están profundamente relacionadas. Y justo aquí volvemos a nuestra tarjeta de habilidades, porque comprender la energía implica observar relaciones, identificar causas y reconocer cómo distintos fenómenos aparentemente separados forman parte de procesos mucho más amplios. Y muy bien, también aquí es importante identificar, estimados alumnos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fuerza? Una fuerza es básicamente todo aquello que causa un cambio en cuanto a la forma en la que se estructura la materia y la energía. Y si bien podemos hablar de distintas fuerzas, particularmente en el universo conocido, podemos encontrar 4 fuerzas fundamentales del funcionamiento de toda la materia, toda la energía y por tanto presentes en todo el universo. La fuerza de gravedad, que es aquella que produce justo que los cuerpos atraigan entre sí a través del efecto que produce la materia y la energía. La fuerza electromagnética, que es la responsable de la luz, del fenómeno lumínico. Y la fuerza débil nuclear, es decir, la fuerza que tienen en este caso las partículas fundamentales de la materia a nivel cuántico para poder separarse de entre sí. Y la fuerza fuerte nuclear, que es aquella que permite explicar cómo es que los átomos y las partículas fundamentales se mantienen estables y unidas gracias a este tipo de fuerza. Y aquí, estimados alumnos, me gustaría hacerles una pequeña pregunta a ustedes. Una pregunta que de antemano ya los reto un poco, pero es con el objetivo de saber qué conocen al respecto de algo en particular. Sabemos muchas veces, y se nos ha explicado, que la gravedad es un efecto a través del cual, a partir de una aceleración constante que ocurre en nuestro planeta, nosotros nos encontramos fijados hacia una fuerza determinada gracias a una fuerza de atracción, que en este caso producen los astros celestes, por ejemplo, el planeta con respecto a nosotros, los planetas entre sí, el planeta Tierra, cuando orbita alrededor del Sol, y sabemos que eso es gravedad. Es decir, básicamente tenemos la gravedad como una fuerza de atracción. Sin embargo, ¿me creerían si les dijera que en un sentido estricto de la palabra, la gravedad como tal no es una fuerza? Quiero que ustedes, estimados alumnos, investiguen un poco al respecto o nos digan directamente a través del chat qué saben sobre el tema. ¿Por qué la gravedad no es como tal una fuerza?
Y si no es una fuerza, entonces ¿qué es? Váyanlo comentando a través del chat. Y mientras ustedes nos van diciendo qué saben al respecto sobre este tema en torno a lo que es la gravedad, vamos a pasar directamente a también la votación de la ronda de esta sesión. Si ustedes estuvieron de acuerdo con la intervención y la participación de Yaretón Lennon para esta segunda ronda, denle like. Pero si estuvieron de acuerdo con la participación y los argumentos de Victoriano y Letrado, denle un me encanta. Vayan votando a través del chat y mientras votan y van dejando quién de sus estrellas es su favorita, vamos a pasar a la ronda número 3. Y les repito, aquellos que también nos pueden comentar sobre a qué me refiero cuando hablo de que la gravedad no es una fuerza necesariamente, también váyanlo comentando, porque más adelante vamos a revisar este tema. Muy bien, vamos a la ronda número 3. ¿Qué es la vida? Cuando hablamos de evolución y diversidad biológica, entendemos específicamente una cuestión muy fundamental, cómo a través de procesos que tienen que ver con materia y energía interactuando entre sí, llegamos a la formación de lo que entendemos como vida. Hasta aquí hemos hecho un recorrido científico muy clave. Hemos descubierto que la materia está formada por átomos y que la energía participa en los cambios que ocurren tanto en nuestro planeta como en el universo. Ahora es momento de reflexionar sobre uno de los fenómenos más extraordinarios de la naturaleza, la vida. Cuando observamos nuestro entorno, encontramos una diversidad de seres vivos de diversa índole: plantas, animales, hongos, bacterias y seres humanos. Y todas estas formas de vida comparten ciertas características que nos permiten considerar que formamos parte de la vida en la Tierra. Un ejemplo muy sencillo. Todas las formas de vida, sin excepción, tienen células. De hecho, esta es la teoría o la base fundamental de la teoría celular. Para decir que algo tiene vida, tiene que contener cuando menos una célula. Sin embargo, la biodiversidad que observamos actualmente no siempre fue igual. A lo largo de millones de años de evolución y de desarrollo de la vida en el planeta Tierra, los seres vivos han cambiado constantemente. Se han adaptado a distintos ambientes y ecosistemas y han dado origen a nuevas especies mediante procesos evolutivos. Gracias a la ciencia, sabemos que todos los organismos se relacionan con su entorno y forman parte de ecosistemas donde cada especie cumple una función importante para mantener el equilibrio natural. Por ello, uno de los propósitos de esta asignatura consiste en comprender cómo ocurre la evolución, reconocer la importancia de la biodiversidad y reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el cuidado de los ecosistemas. Muy bien, y dicho todo esto, recuerden que para la tercera ronda, nuestras estrellas ya no van a intervenir, porque ahora las estrellas de esta sesión son ustedes, estimados alumnos y estimadas alumnas. Ustedes tienen que responder lo que yo voy a arrojar. ¿Están preparados? Presten mucha atención, porque la pregunta de esta ronda es la siguiente. ¿Por qué consideran que la biodiversidad es importante para la vida en nuestro planeta? Váyanlo comentando a través del chat. Déjenos sus comentarios y volvemos con ustedes en 30 segundos. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a esos alumnos que ya están participando con base en las preguntas que hemos hecho hasta este momento. Y aquellos que todavía no se animan a participar, tranquilos. Si todavía no tienen la respuesta, no se preocupen. Lo importante es que lo reflexionen, lo mediten con calma y en cuanto tengan la respuesta, si les es posible, váyanla volcando a través del chat, pues nos interesa mucho saber cómo están aprendiendo directamente los temas que estamos viendo tanto en sesiones virtuales como en su material de estudio, y para aquellos que son de la modalidad presencial, como también lo estamos aterrizando con base en lo visto en clases presenciales. Hoy hemos comprendido que la biodiversidad es el resultado de millones de años de evolución y que cada especie forma parte de relaciones que contribuyen al equilibrio de los ecosistemas. Conocer y valorar esa diversidad nos ayuda a comprender mejor nuestro entorno
y la importancia de proteger las distintas formas de vida que comparten el planeta con nosotros. La evolución explica cómo las poblaciones cambian a lo largo del tiempo y cómo surge la biodiversidad. Muy bien, de antemano, excelente participación de ustedes, estimados alumnos. A lo largo de esta sesión ya recorrimos un camino verdaderamente fascinante, comenzando desde la materia y sus transformaciones, hasta entender la energía, los fenómenos naturales y por tanto cómo es que se desarrolló la diversidad en el planeta Tierra. Y esto nos permite armar nuestro rompecabezas científico en torno a esta sesión. Pero para tener una explicación mucho más desarrollada y más integrada de todos estos temas, ha llegado el momento de recibir a un experto invitado que nos estará compartiendo sus reflexiones finales sobre la relación que existe entre materia, energía y vida. Así que, estimados alumnos, me complace mucho anunciar que en estos momentos se encuentra con nosotros en el set el experto y célebre científico Albertón Einstein. Adelante, Albertón. Quiero que por favor nos apoye, querido doctor, con sus explicaciones. Vayamos con usted. ¡Eureka, educaleones! Después de escuchar a nuestras estrellas y analizar todo lo aprendido durante esta sesión, ha llegado una conclusión muy interesante. Hoy descubrimos que todo lo que existe está formado por materia y que esa materia puede transformarse completamente mediante procesos químicos. También comprendimos que la energía participa en innumerables fenómenos, tanto naturales como también de otro tipo, y que hace posible muchos de los cambios que ocurren, tanto en nuestro planeta como en el universo. ¡Wow! Además, aprendimos que la vida no apareció de manera aislada, sino que forma parte de una larga historia de transformaciones en la que intervienen la materia, la energía y los procesos evolutivos. Lo más sorprendente es que todos estos temas están conectadísimos. La química nos ayuda a comprender de qué están hechas las cosas. La física nos permite explicar cómo actúan las fuerzas y la energía. Y la biología nos muestra cómo surgió y cambió la vida a lo largo del tiempo. ¡No puede ser! Por eso, cuando estudiamos ciencia, no aprendemos conocimientos. Aprendemos a observar relaciones, identificar patrones y comprender mejor el mundo que nos rodea. Y recuerden siempre algo, educaleones. Con gran descubrimiento científico comenzó una pregunta y con alguien dispuesto a buscar una respuesta. Así que sigan observando, sigan investigando y nunca pierdan la curiosidad, porque la curiosidad es el motor que impulsa el conocimiento. Muchas gracias, estimado y célebre doctor Albertón Einstein. Sin duda alguna, sus reflexiones son una forma muy clara de comprender a profundidad cómo funciona el universo y por tanto la estructura de lo que viene siendo nuestra realidad física. Asimismo, ya pudimos comprobar a través del set que la estrella invitada que tuvo esa pequeña confrontación con el doctor Albertón Einstein fue nada más y nada menos que John Lennon. Esto nos permite ver algo, que a veces las personas más pacíficas también pueden ser conflictivas. Muy bien. Muchas gracias también a todas y a todos ustedes, estimados alumnos, por habernos acompañado en esta pequeña aventura científica, en participar con sus actividades y demostrar que la curiosidad sigue siendo una de las herramientas más importantes para aprender y comprender el mundo que nos rodea. El día de hoy pudimos descubrir que la materia, la energía y la vida forman parte de una misma historia. Una historia que la ciencia continúa investigando y que nos invita a seguir observando, preguntando y aprendiendo día con día. Con esto cerramos nuestra sesión del día de hoy, no sin antes hacer el anuncio fundamental de quién fue, en este caso, el ganador de estas sesiones. En función de los votos que ustedes fueron estableciendo en las distintas rondas, tenemos a nuestro ganador. Y la estrella ganadora del día de hoy es nada más y nada menos que John Lennon. Así que muchas felicidades, estimada estrella, por haber ganado en este concurso del saber científico. Y de igual manera, muchas gracias a nuestra querida estrella Victoriana y Letrado, y también a ustedes, estimados alumnos, por haber sido las estrellas de esta sesión. Muchas gracias. Dicho esto, ahora sí llegamos a la parte importante, anunciar la palabra clave. Recuerden, la palabra clave nos escribe a través del chat.
se debe utilizar únicamente para registrar su asistencia en plataforma. ¿Están preparados? Y la palabra clave del día de hoy es diversidad. Repito nuevamente, la palabra clave de esta sesión es diversidad. Esto fue Edúcate con las Estrellas, el programa donde aprendes a través de la ciencia y el entretenimiento. Hasta la próxima.